Aquí le vengo con la segunda parte, mis estudiantes de quinto año. La segunda parte de la clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos, que es el objetivo 3, el último objetivo de este lapso. En el objetivo anterior les hablé de la clasificación de los compuestos orgánicos, siempre partiendo de la tetravalencia de nuestro elemento protagonista, el carbono. Aquí les voy a hablar de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Primero que nada, les quise indicar la tabla de prefijos, ya que existe una tabla en donde te dice MEC. Los prefijos son los que se colocan delante del nombre. MEC cuando el hidrocarburo tiene un solo átomo de carbono. E cuando tiene 2. Pro cuando tiene 3. Bu cuando tiene 4. Pen cuando tiene 5. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si se trata de un alcano, porque los alcanos terminan en ano y tiene un solo átomo de carbono, sería metano. Otra cosa que quiero decirle, que en el caso de los alcanos, estos prefijos empiezan en me, pero en caso de alqueno y alquino, esta tabla de prefijos empieza en ec, porque acuérdense que los enlaces es entre carbono, carbono. Y en el caso de los alquenos y los alquinos, tiene que ser entre 2 átomos de carbono para que poder colocar el doble enlace. El resto de los hidrocarburos, desde carbono 12 hasta un hidrocarburo que tenga 19, se nombran anteponiendo los prefijos según el caso. Ejemplo, si tiene 12 átomos de carbono, sería etadecano. Ya que acá en la tabla les puse hasta el dec con carbono 10 átomos de carbono, le puse el undecano, que sería un dec, que sería 11 carbono, y el eicosiano con 20. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el 12, el 13? Por eso le puse el ejemplo. Por ejemplo, pentadecano sería 15 átomos de carbono, y así sucesivamente. Nomenclatura de los hidrocarburos. Aquí tenemos que hablar, primero que nada, las reglas de UPAC. Primero, tú tienes que buscar la cadena carbonada más larga en forma consecutiva y se enumera. Después tienes que señalar al carbono 1, es el que tenga el sustituyente menor más próximo, si lo hay, porque puede ser una cadena lineal que no tenga sustituyente, que ya sería ramificada. Se nombran los sustituyentes si los hay, precedidos del número que corresponde al átomo de carbono al que están unidos. Si existen 2 grupos sobre el mismo carbono, se repite el número. Si un mismo sustituyente aparece más de una vez en la cadena, los números de las posiciones se enumeran separados por coma, usando los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa y así sucesivamente, para indicar el número de veces que aparece. El último nombre que se coloca corresponde al hidrocarburo principal. Y cuando hay más de 2 sustituyentes, organizamos a esos sustituyentes o radicales alquílicos alfabéticamente, según el abecedario, A, B, C, D, etcétera, etcétera. Los radicales alquílicos son los sustituyentes y son los que se forman cuando los hidrocarburos normales, puede ser un alcano, un alqueno o un alquino, pierden un protón o hidrógeno, y es precisamente a través de este protón o hidrógeno perdido por donde se enlazan a una cadena carbonada. Hay que fijarse bien en la terminación del radical, que es il o hilo. Por ejemplo, fíjense, ahí le puse el metano, es el hidrocarburo más simple, CH4, pero su radical, al perder un protón o hidrógeno, sería CH3 con un negativo, que el negativo te indica que perdió un protón y sería metil o metilo. En el etano sería etil o etilo, CH3, CH2, el último hidrógeno lo pierde y se transforma en el radical. En el propano sería propilo, propilo, en el butano, butil o butilo. Ejemplo, ¿cuál es el nombre del siguiente hidrocarburo? Según las reglas de UPAC, aquí le puse una cadena carbonada de 8 átomos de carbono. Acuérdense que les dije que en química orgánica se cuentan los átomos de carbono. Los hidrógenos lo que hacen es complementar la tetravalencia de cada átomo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero yo enumero nada más el número 1. Primero se busca cuál es la cadena más larga carbonada, que es de 8 carbonos.
Luego enumero el carbono número 1, nada más, que sería el primerito de la izquierda. Ahí arriba tiene en la parte superior número 1. Ajá. Entonces, tipo de función, como hay puros enlaces simples, es un alcano. Cadena más larga corresponde a 8 átomos de carbono, entonces un octano. Enumeración de los sustituyentes. Si este es el carbono número 1, los sustituyentes están en el carbono 2, en el carbono 3, tengo metil. Entonces digo 2, 3, dimetil, separado el 2 y el 3 con la coma. Y en el carbono 5 tengo un grupo etil, porque tiene 2 átomos de carbono. Nombre del hidrocarburo. 2, 3, dimetil, 5, etil, octano. Ese es el nombre. Eso es para que ustedes vayan viendo, ya que en un segundo lapso es que vamos a formular, pero tienen que familiarizarse. Nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos no son más que las figuras geométricas, desde un triángulo hasta un polígono de varios lados, en donde se le antepone la palabra ciclo. Fíjense, ciclopropano. ¿A quién estoy representando ahí? A un triángulo. Ese es el ciclopropano. Pero ahí no se colocan. Cada punta indica un carbono, pero ellos no se colocan. Ese es el ciclopropano. Si es ciclopentano, cuenta las puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 puntas. Entonces es como una casita. Es el ciclopentano. Después tenemos el ciclohexano, ciclohectano. Son polígonos. Ciclodecano de 10 puntos. Y el ciclotetradecano. Estos son los hidrocarburos cíclicos. Se le antepone la palabra ciclo. Y pueden ser lineales o ramificados, porque a ellos yo les puedo colocar en cualquiera de las puntas un radical alquílico. Y los nombro. Sesión de preguntas. ¿Cuál es la cadena principal en la fórmula de un hidrocarburo? La cadena principal es la que tenga mayor número de átomos de carbono en forma consecutiva. ¿Cómo se nombran los sustituyentes o radicales alquílicos? Eso va a depender. Si tienes un sustituyente, bueno, tú lo nombras de acuerdo, claro, se le antepone el número del carbono donde está ese sustituyente. Si tienes más de 2 sustituyentes, debes irte al abecedario. Por ejemplo, si tienes metano, etano y propano, tú tienes que irte al abecedario. Metano, etano y propano. ¿Cuál vas a nombrar primero? El etano, porque la E viene antes de la M. Eso de acuerdo al abecedario. ¿Qué es un radical alquílico? Es cuando los alcanos, los hidrocarburos normales pierden un hidrógeno. Por ejemplo, metano es CH4. Pero si yo te coloco CH3 con un negativo en la parte superior derecha, ya ese es su radical alquílico. Y se llama, no se llama metano, se llama metil o metilo. Nombre y fórmula de los primeros alcanos, 2 primeros alquenos y 2 primeros alquinos. Aquí le voy a dejar esta tareita para cuando yo esté dando este objetivo, que todos ustedes, mis queridos estudiantes, la van a realizar porque ya tienen el conocimiento para hacerlo. Espero haberlos ayudado bastante en este objetivo número 3, clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. Que tengan un excelente día.